Hola Julio, ¿cómo te va hoy? ¿Cómo estás? Bien, pana, ¿cómo anda todo? Muy bien aquí saliendo de una semana larga, pero bueno, estamos aquí hoy viernes, no solemos grabar los viernes para conversar sobre el Bueno, fracaso, como el fracaso coño. como una herramienta fundamental para el avance de la sociedad, la ciencia y las humanidades y todos los aspectos de la vida humana. Y el estigma del fracaso, ¿no? Es una rara combinación viernes con fracaso. Es correcto, porque es como un fracaso esperado y deseado de la semana. La semana Y, colapsó. y es como decir, bueno, viene el fin de semana, iniciemos el fracaso, la Iniciemos el derrota, porque fracaso. inicialmente era la derrota, ¿no? Se parecen la derrota y el fracaso. Fíjate que tú entendiste el fracaso, yo me he hecho la derrota. Son más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo que el fracaso es tal vez un nivel no tan bajo como la derrota. La derrota es cuando ya no quedó nada, ya tú quedaste en el piso y bueno, ya no hay nada que hacer. El fracaso, Fíjate que yo lo veo al revés, ¿no? La derrota es un episodio de fracaso. Tú puedes tener varias derrotas y muchos triunfos y no ser un fracasado. El fracaso es como cuando ya tiraste la toalla, ¿no? o lo puedes ver al revés, puedes decir, las derrotas son las piedras que construyen el camino a la derrota, al fracaso, a la derrota. Ya no, ya me perdí. Exacto. Pero yo te voy a agarrar ese hilo para que comenzar a hablar, ¿no? En mucha literatura de autoayuda, pero yo creo que hay algo de verdad en ello, aunque no es una verdad absoluta ni un mantra, puede convertirse en un mantra inútil de esos que te llevan a la fe ciega y a simplemente ignorar la realidad. Digamos, hay como la expresión de que las metas están llenas de derrotas, ¿no? Están llenas de equívocos. Eh, y yo creo que en cierta medida es así, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, en el mundo de la ficción, que al fin y al cabo no es sino una representación sublimada del deseo del hombre, ¿no? Eh, la derrota no es sino la cantidad de intentos fallidos que un protagonista hace antes de llegar a su meta. La gran gracia de la derrota es que transforma, en el mejor de los casos, ¿verdad? Hay gente que es derrotada y es la misma vaina de los 15 años hasta que se muere, ¿no? Se En habitúa, se habitúa. el mejor de los casos, la derrota transforma al protagonista, es decir, a quien está intentando algo, a quien tiene una motivación, le hace dar cuenta de que él es distinto y que la realidad es distinta y lo vuelve a intentar por otras vías para volver a darse cuenta de lo mismo. Y eso ocurre, eso va evolucionando su mirada de las cosas y a sí mismo por dentro, hasta llegar a una meta que no es exactamente la meta inicial, aunque sí la fuera de manera metafórica, ¿no? Eh, Entonces es digamos que la es, reinvención, ¿no? es la reinvención permanente. Digamos que esa es como la derrota, es la piedra fundamental de las historias de ficción desde que los griegos empezaron a escribir huevonadas, ¿no? O sea, la Odisea no es sino un cúmulo infinito de derrotas. Y digo infinito porque casi nadie la termina. Se quedan las derrotas, ¿no? O sea, antes de que de volver a donde Penélope, digamos que el viaje ha tenido muchísimos impedimentos inesperados que transformaron al protagonista y a las maneras en que él se las inventa para regresar, ¿no? Y yo creo que eso es más o menos lo que ocurre en la ficción en general. Pero no es exactamente como lo entendemos en nuestra vida real, ¿no? En Bueno, nuestra vida real, digo yo, como lo estás pintando, y yo estoy de acuerdo contigo, la derrota o el fracaso, o como lo vayamos a llamar en este podcast, es un ingrediente fundamental para el progreso, para alcanzar el éxito. Es doloroso, es un proceso que todos evitamos, pero al mismo tiempo fundamental y necesario. De otra manera, ¿para qué carajo te vas a reinventar si te está yendo bien según tu perspectiva? ¿No? así es, así es. Ahora, la vida real, la derrota es jodida. Y es más grande que el presente. A veces te hace más grande que tus motivaciones.
hay que ver, uno tiene que ponerle la piel dura a la derrota y decir, bueno, lo tengo que superar porque lo tengo que superar. Y acostumbrarse a veces, hay periodos, yo creo que son una vez que te va mal otra vez y te va mal otra vez y te va mal otra vez y no te queda otra que, bueno, lo tengo que seguir intentando, ¿no? Y a veces repites el mismo intento y luego se lo vuelve a cagar de la misma manera, ¿no? En todo, en los trabajos, en el arte, en las relaciones, ¿no? Eh, y a veces la derrota se convierte en un estremecimiento que no te permite ver que las cosas pueden ser distintas y no siempre se sale de ahí. Te hace empezar a creer cosas de ti mismo, que es lo que los psicólogos llaman la depresión, que es que te impiden motivarte por, para llegar a esa imagen que tú pensabas que tenías de ti mismo, lo cual quiere decir que o quien tú crees que eres o quien tú crees, como tú crees que te ves, en alguna de las dos partes hay un pelón, por una parte, y por otra parte, digamos que la derrota es como una piedra de la que pararse y aprender es fundamental, pero de la que siempre te van a quedar heridas, ¿no? Entonces, ¿cuánto te afecta esa herida para bien y para mal en tus nuevos intentos? Es como, es fundamental, ¿no? Eh, Bueno, la derrota tiene un... ajá, tiene... no, no, yo estoy de acuerdo y a veces me pregunto si la percepción o la interpretación que tenemos de la derrota como una cosa terrible que te pasa, porque al final, al fin y al cabo, hay muchos ejemplos de derrota y fracaso en la vida de gente notable. Esa gente se murió y resulta que después de muerto es que hubo una transformación en la sociedad. Ellos no llegaron a ser testigos de cómo su derrota impulsó cosas nuevas y mejoró la sociedad. Entonces, ¿cómo, o sea, muchas veces me pregunto, ¿será que es una característica de la sociedad, de la cultura occidental, el rechazo a la derrota como una herramienta de progreso y de mejoría? No sé si otras culturas perciben esto de una manera más positiva, lo tienen más normalizado, lo más aceptado, especialmente aquí en los Estados Unidos, que esta es la cultura del éxito, del exitismo, donde todo tiene que salir bien siempre y donde la expectativa de tu comunidad es que tú brilles y seas una persona notable rápido, sobre todo rápido. O sea, ¿cómo crees tú que nosotros como sociedad, como individuos de la cultura occidental, por lo menos, podemos tener una relación diferente con el fracaso? Yo creo que ahí has dado en el clavo, ¿no? Porque yo creo que tratar de entender el fracaso o la derrota, como lo queramos llamar episódicamente, de la manera que hablábamos antes, digamos, como un lugar para aprender, solo es posible si tú no estás obsesionado con el éxito, ¿no? Eh, la cultura estadounidense, la occidental en general, pero la estadounidense hiperbólicamente, pone a los individuos permanentemente a competir. Desde que son niños les dan premios y a otros los excluyen, ¿no? Eh, y eso pareciera que hace que eso que llaman la excelencia, que en tu mundo de las ciencias es tan común, pero también en el mundo de la competición, hace que parece que el resto del camino está devaluado, ¿no? Y desprecia un poco los contextos, los orígenes de las cosas, la naturaleza de las cosas, digamos, se enfoca en los resultados, ¿no? Eh, pero digamos que, pareciera que los resultados no son posibles, o no siempre son posibles, si no hay un camino en el que quien lo recorre descubra cosas que le permita llegar a ese resultado, ¿no? Y estoy hablando no solamente de competencias deportivas, económicas, financieras, académicas, ¿no?
sino de la vida misma, ¿no? De cosas que a lo mejor no tienen un resultado premiable, como mejorar como persona, mejorar tu nutrición, mejorar tus relaciones familiares, mejorar tus amistades, mejorar tu manera en que te relacionas en pareja, ¿no? Eh, que al final el 99% de la vida está hecha de cómo tú te relacionas con ese presente, que es todo el tiempo, ¿no? Si lo tuviéramos que medir todo el tiempo en estos términos maniqueos y binarios de derrota y victoria, eh, creo que sumaríamos muy poco, porque, digamos, la complejidad de las cosas tiene una gran cantidad de matices de grises a los cuales escapa las solas etiquetas de éxito y fracaso, ¿no? Eh, por otro lado, también hay que tener cuidado con el fracaso y la derrota, tienen una suerte de comodidad, ¿no? En estos días se lo leía a un catcher venezolano que se acaba de retirar de las grandes ligas y me llamó mucho la atención, ¿no? Fue un tipo al que le costó muchísimo llegar a las grandes ligas, eh, pasó muchísimo tiempo en AAA, pero se hizo un carajo muy querido entre las organizaciones porque era un tipo muy bueno en equipo, ¿no? Y de esa gente que anima al dugout y es buen compañero y ayuda a los nuevos. O sea, era un tipo apreciado, ¿no? Al final, los últimos 6 años pudo estar en las grandes ligas, jodidísimos por las lesiones, porque era un tipo, era catcher, Cervelli se llama, terminó aquí en los Marlins, pero no fue el equipo donde pasó toda su carrera. Y, y él hablaba de varias ocasiones en las que él decía, ya no puedo intentarlo más, ya no puedo intentarlo más. Y luego volvía y tenía la oportunidad, ¿no? Es un tipo que no fue ni mayormente conocido, ni tiene grandes récords, pero bueno, él llegó a las grandes ligas y se pasó toda su juventud jugando béisbol, ¿no? Ese es habría que preguntarse exactamente cómo medir si era un tipo exitoso o un tipo derrotado. Al final hizo lo que quería hacer, lo sufrió y lo disfrutó, ¿no? ¿Es eso ser exitoso o ser fracasado? Al final, esas etiquetas sirven para poco, ¿no? Lo Es verdad, importante es el tipo tuvo éxito muy a su pesar. muy a su pesar. Pero él decía, me pasé como 5 años en un club que había pasado muchos años sin ganar. Y una de las cosas que él advirtió ahí era, es muy cómodo acostumbrarse a perder, porque al final te exiges menos, emocionalmente es más seguro, no te sientes mal, sino que estás acostumbrado pues a estar ahí en la sombra, ¿no? Y eso es interesante, complejo y así como uno debe desmitificar el éxito también es importante darse cuenta que la derrota es un lugar cómodo, ¿no? Sí, esto me parece interesantísimo sin duda porque si, si en algo podemos confiar es que vamos a fracasar en algún momento, ¿no? Y cuando tu Bueno, predicción es confirmada, pues eso te tiene que dar algo de satisfacción de decir, ah, viste, no estaba equivocado, ciertamente. Y muchas veces tener éxito conlleva a más responsabilidades, más trabajo, más angustia, menos sueño, qué sé yo, y yo creo que inconscientemente muchas veces rechazamos el éxito porque eso se traduce en otro montón de cosas, ¿no? sí, yo creo que en las relaciones amorosas, por ejemplo, el tema de la conquista eh, tiene como, o sea, una vez que un hombre conquista a una mujer o una mujer conquista a un hombre, digamos, hay un proceso de seducción donde tú estás tratando de imantar al otro, ¿no? Y cuando eso, o sea, cuando eso ocurre, yo creo que, sobre todo en nuestros años mozos, pues uno tiene como esa sensación de logro, ¿no? Como de, bueno, o sea, aquí hay un partido que gané, ¿no? Coño, lo logré. Claro. La vaina dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Dice, de verdad yo quería estar con esta. Sí, no, definitivamente la conquista en esos años era más interesante que la que estabilidad que el día después. el día después. Por otro lado, es muy difícil
sacudirse la derrota en el presente, ¿no? Hay una cosa que yo viví mucho con Matías, con mi chamo, que jugó tan profesionalmente como pudo fútbol desde los 2 años hasta los 14, acaba de dejar el fútbol. Y estuvimos en competiciones de muy alto nivel dentro del estado y fuera del estado, porque estuvo en los mejores equipos a los que tenía acceso, ¿no? Eh, y es increíble como tú dices, bueno, estamos en una competición que es regional, están, digamos, representados los mejores 15 equipos de todo el este de Estados Unidos, eh, y Matías está en uno de ellos, y llegamos a la final de ese torneo y estás en, no sé yo, en Virginia. Y llegas a la final de ese torneo y pierdes. Y dices, coño, soy el segundo mejor de todos. En perspectiva es increíble. Pero el momento que pierdes, o tú entiendes, coño, por eso los carajos en el mundial no tienen ninguna ganas de querer ninguna medalla. O sea, tú dices, no, Devastado. en este momento lo que soy el representante de la derrota. Por mucho que en perspectiva lo podamos ver de otra manera, muy difícil, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, imagínate tú, el pobre Einstein, cuando estaba formulando la teoría de la relatividad, imagínate tú, después de la relatividad, que eso fue hace ya 100 años o más, no ha habido una revolución científica de ese calibre. Lo que ha habido es una revolución tecnológica. Ahora entendemos mejor cómo producir energía, canalizarla, las computadoras, qué sé yo, pero todo está alrededor de tecnología. Pero no ha habido un descubrimiento científico de esa magnitud desde entonces. Einstein estaba encabezando ese proceso y metió la pata espectacularmente en varias de sus formulaciones muy formales y se tuvo que echar para atrás a principios del siglo XX, donde te puedes imaginar cómo eran las comunidades académicas dominadas por hombres europeos, blancos, por supuesto, donde, digamos, demostrar fallo de tus teorías era prácticamente el fin de tu carrera. Pero bueno, Einstein, por ejemplo, cuando estaba formulando las ecuaciones de la teoría de la relatividad, no, en muchas ocasiones no le coincidía la observación con lo que le daba la teoría y entonces acuñaba términos en sus ecuaciones, por ejemplo, para este, convertir el universo en un ente estático. Se daba cuenta que esto no funcionaba. Eventualmente, y por su propia boca terminó diciendo que eso era uno de los grandes errores más importantes en su carrera. Pues, y después se murió y luego los astrólogos subsiguientes, Hubble y toda esta gente descubrió que el universo está, no solamente no es estático, sino está en expansión y se está expandiendo de manera acelerada. Entonces, en cualquier caso, el fracaso es lo que hace que los científicos insistan en sus observaciones y traten de corregirlas hasta llegar a la respuesta correcta, ¿no? Sin el fracaso, la ciencia no existe prácticamente. Sí, la evolución no existe, ¿no? Digamos que o sea, así como al fracaso no hay que temerlo, también no hay que temerle a reconocerlo. Pues, bueno, esto no era. Esto no era. Ayuda a descartar. Claro, pero tú le pides a un científico que le diga a la agencia que le financia sus proyectos científicos, mira, anda y diles que no, mira, estabas completamente por el camino equivocado y eso es un enorme compromiso porque prácticamente pones en riesgo tu carrera completa y tu reputación, ¿no? Entonces, yo creo que como sociedad tenemos nosotros que buscar una manera de ser más permisivos con el fracaso y la derrota. Eh, dar herramientas a la gente para que pueda corregir sus cursos profesionales, incluso en la vida personal también. Somos una sociedad sumamente juzgadora y cuando la gente mete la pata con alguna cosa, bueno, te cae encima, bueno, al diablo mismo, ¿no? Sí, es muy fácil ver los errores que cometen los demás y no acordarse de que todo tiene un contexto, y de que todos estamos hechos de la misma manera, todos podríamos haber estado ahí, ¿no? Y que uno sepa, esta es la primera vez que uno va a estar por aquí, ¿no?
Exactamente, por lo menos eso, digamos que pruebas científicas no hay sino de esta. Nos van a reclamar la gente que cree fielmente en la reencarnación, pero bueno. Mira, con respecto a eso, a la derrota y al fracaso, yo creo que no hay nada más, no hay epítome mayor de lo que es el fracaso del hombre o de la sociedad que sus criminales, ¿no? Sus criminales, sus asesinos, ¿no? La gente que hace mal por diversas, por diversas razones, ¿no? Los contextos siempre son múltiples, ¿no? Enfermedades mentales, eh, eh, digamos, entornos descompuestos, normalización de la violencia. eh, y bueno, tenemos estos personajes que están en las cárceles, criminales confesos, que han matado a mucha gente, que practican la violencia, que son ignorantes, que tienen poca educación. Y siempre me llega a la cabeza esta idea de Dostoyevsky, ¿no? De crimen y castigo, ¿no? Es que las sociedades deberían eh, apreciarse a sí mismas por la manera en que trata a sus criminales, ¿no? Porque yo sí creo que si por una parte es importante penar la mala intención, la acción que hace daño a los demás, sobre todo para separarlos de la vida colectiva, para que no le haga daño a los demás, también es importante entender que todos estamos hechos de una materia animal bastante enigmática, ¿no? Somos unos mandriles. Nadie nace a los 5 años, tiene el deseo de decir, yo no, de grande voy a ser un asesino. Y si lo piensas, porque tiene alguna malformación, ¿no? Tiene algún cable, coño, chueco, ¿no? Eh, pero yo sí creo que así como la justicia debe existir para prevenir a las mayorías del colectivo, también creo que esto es una cosa como, o sea, la ley tiene por base la filosofía, ¿no? Y la filosofía es un mar lleno de preguntas con puros misterios de respuesta, ¿no? Entonces, bueno, hagamos lo que nos conviene para prevenirnos, pero condenar moralmente al que no sabe hacer otra cosa que el camino del error, eh, habla muy mal de nosotros como sociedades, ¿no? Por eso yo no, a mí es un tema que ni discuto, ¿no? El de la pena de muerte, que a estas alturas exista pena de muerte en tantos estados en Estados Unidos, a mí me asombra. Sí, Y bueno, espanta. Hay que preguntarse cómo nos vamos a ver nosotros como sociedad dentro de 100 años y mirando para atrás y va a decir, estos bárbaros ejecutaban a sus psicópatas. Eran unos sí, bueno, bárbaros. a mí me sorprende, por ejemplo, mis hijos, seguramente es algo que tú empiezas a ver ya en las tuyas, la naturalidad que para ellos es la de diversidad sexual y de género. eh, y yo digo, bueno, no ha pasado mucho tiempo. La verdad es que mi infancia fue hace 40 años, hace 35 años. Bromear con la orientación sexual de alguien era una moneda corriente. Yo puedo reconocer que estaba mal y seguramente yo no estaba en un grupo de gente en el que ese fuera un deporte muy asiduo, pero era bastante común en nuestra sociedad. Para mis hijos eso es inexplicable, ¿no? No lo entienden. Bueno, Bueno, yo creo que hoy nos podemos ir felizmente derrotados. derrotado hacia el sábado. Bueno, nos vemos para la próxima. Claro que sí, Julio. Bueno, fue también un gustazo hablar de la derrota. Un abrazo. Que te vaya bien, pues. Igual.